nuestra chef Lorena. Bienvenida, chef. Gracias, Lili. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien contenta porque, espérame, pero antes de que empecemos a preparar este delicioso postre, quiero invitar a Daniel porque está allá como que se le antoja, como que se le hace agua a la boca. Pásale, mi querido compañero. ¡Bravo! Ah, no, ¿verdad? ¡Ay, bravo! Digo, Daniel. Ok, muy bien. ¿Cómo están? Bien, felices de la vida. Tú con el azúcar hasta arriba, ¿verdad? Sí. Anda, yo siempre. Con Es viernes. azúcar. Eso. ¿Qué vamos a preparar? El día de hoy les vamos a preparar un mousse de yogur con una jalea de frambuesa, muy ad hoc para esta temporada de calorcito. ¡Qué rico! Súper rico. Bueno, aquí en la Ciudad de México no tanto el calor, ¿verdad? Pero ya. Somos De exagerados todo. los de la ciudad, decimos Sí, que la hace verdad es que mucho, sí, no aguantamos pero nada. está rico el mousse. rico. Vamos a conocer entonces los ingredientes para ver cómo vamos a preparar este delicioso mousse. Para este mousse de yogur con jalea de frambuesa es para 4 porciones. Necesitamos 500 gramos de yogur griego, 300 mililitros de crema para batir. Media taza de miel de abeja. 10 gramos de grenetina, 30 mililitros de agua para hidratar la grenetina. Y hay más, ¿verdad? hay más, Para la jalea. Necesitamos 400 mililitros de puré de frambuesa. y 8 gramos de grenetina. ¡Qué Así que rico! pocos ingredientes, realmente, chef. Y está Pocos fácil, ¿no? ingredientes. Sí. Así es. A ver, Aquí es donde vamos a retar a nuestra paciencia, señora. Requiere un poquito de paciencia. ¿Ah, sí? Pero yo sé que no va o sea, a fallar para ahí en intolerantes casa. no. Ay, No, me retiro. Gracias por la Retírate, invitación. Daniel. No, para nada. Ahí está. Ok, chicos, bueno, vamos a comenzar haciendo nuestra jalea de frambuesa. En este caso trajimos el puré ya hecho. En las tiendas reposteras lo venden así, pero si no, no hay ningún problema. Podemos comprar la frambuesa natural, lo ponemos a cocer, a hervir, perdón, con tantita agua y azúcar y lo pasamos por licuadora. ¿Y tienes que estar agitándolo o solito? No, solito. Ah, ok. o sea, Daniel. Vamos a hacer el hervido bombón, por con favor. azúcar, agüita y a moler en la licuadora. En la y así queda licuadora jalea. y queda exactamente, Muy así bien. queda nuestro puré. Ok, vamos a mezclar nuestro puré y la grenetina. Les explico cómo se hidrata la grenetina. De ¿La este grenetina lado, se compra natural? natural, en polvo. En polvo. Hay una grenetina que la venden en hojas que sería ideal, pero la verdad es que... ¿En hojas? Sí, en hojas, pero estuve checando costeo, señora, y no, compra en polvito mejor. Ah, bueno, es más caro. Sí, es A un baño poquito, María, sí. entonces. A baño María vamos a hidratar nuestra grenetina y a baño María va a quedar en esta consistencia, como más líquida. ¿Se alcanza a ver allá? A ver, ahí va. Oye, Loria, baño Ahí está. María, estoy viendo, chef. Puedes meter como refractario en agua y ya haces el baño María. Exactamente. Sí, de preferencia que no toque ¿El fondo? la superficie, El fondo. sí, Ah, exactamente. muy bien, Aquí con una como parrillita. por prisa, exactamente, porque se nos puede quebrar. ¿Ah, sí se quebra? Sí, El se cristal. quiebra directo. Ahora vamos a agregar, esta es mitad y mitad de grenetina. Vamos a agregar la grenetina. Un favorcito, Daniel, le puedes ver, ir moviendo. Es importante agregarla en hilo, porque lo mismo, nuestro puré está frío. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a comenzar a gelatinearse con fuerza, con Sí, Duro, con duro. ganitas. con ganas de Yo le viernes. echo ganas. Con eso, hombre. así. Ay, nada más que me tiembla mucho el cachete. Ay, disculpe usted. Ok, Ahí está. Ya que lo tenemos así, lo vamos a meter en un refractario a refrigeración por aproximadamente unos 30, 40 minutos y nos va a quedar esto. Esta solamente va a ser la base con la que vamos a rellenar nuestra mousse. Así Exactamente. queda, Así queda. mira. Si se dan cuenta, no es consistencia de gelatina. Aquí se nos deshizo un A poquito, ver, lo voy a tocar pero es un un poquito poquito. como más suavecito. Dije exactamente. yo, gelatinoso. también va a haber bistec, pero no. Parecía carne, ¿No? sí es cierto. Ok, Ok. muy bien, chicos. Ahora vámonos con la mousse. Lo mismo. Aquí ya tenemos nuestra crema batida para ahorrar tiempo. Y Lili, por favor, A ver, perdóname, sí, Lili, que adelante. me mueva. No. Utilicé yogur griego y miel de abeja. El yogur griego ¿Lo bato contiene- esto? Por favor, bátelo. Ahorita lo vamos a Con ganitas también. Oye, está duro. Sí. es Échale que ya- ¿Este qué es crema de chantilly? No, crema batida. Crema batida. Crema batida. Ahora vamos a hidratar nuestra grenetina con nuestra miel. A mezclarlo, ¿ok? Lo vamos a mezclar. ¿Me ayudas, Daniel? Claro. Sí, ya te vi con ganas de, Ya, ahora sí. de mira. menear el bote hoy. Pues no tanto el bote, pero La la mano. mano sí se puede, mire. Ok, muy bien. Vamos haciendo este paso. Es importante no verterlo directamente en la crema porque la grenetina lo mismo nos pasa que allá. Se comienza a cuajar. endurece. Ok. Exactamente. Vamos vertiendo también. Muévele, Daniel. Eso, nuestro yogur. La miel es a gusto. Si a ustedes les gusta un poquito más dulce, pueden agregar pones más azúcar o más miel, exactamente lo que ustedes gusten. Pero yo creo que ya ya está... Yo El- sí el prefiero yogur más. es Más natural. azúcar. Es natural. El yogur es natural. Sí, yo sí lo prefiero un poquito más dulce, pero les digo, allá es en gustos. Oye, ¿puede ser yogur con azúcar? Sí, también puede También, ser. o sea, ya trae Sí, un pues, poquito y ya de trae el dulce. azúcar. Exactamente. Ahora,
utilizamos frambuesa, podemos sustituirlo también por fresa, por zarzamora. ¡Ay, qué rico por de mango, zarzamora! Por lo que usted quiera, señor, señora. De mango, de mango. De mango. Es lo bonito de También. nuestras recetas, que le puede cambiar cualquier ingrediente. A ver. Ahora, perdón, a ver si alcanza a ¿Qué ver voy allá. a hacer? Velo batiendo. Lo voy por batiendo. favorcito, Venga, exactamente. venga. Muévelo, muévelo. Lo mismo Eso. todo, señor, señora, ¿Está en duro? hilo. Para hacer una mousse, lo importante es conservar el aire. Si usted le quita el aire, entonces nos va a salir como una gelatina y no es lo mismo que una mousse. La mousse se debe de deshacer al momento de probarlo. Así que quede como que se te deshace en la boca, Como, exactamente. qué rico. Muy bien, Como ya una que está nube. así, entonces Una vamos nube. a comenzar a armar. Tenemos nuestro molde, pero es sencillo nada más esto, chicos. Ya nada más les digo, es de paciencia. Tenemos nuestro molde, en este caso yo utilicé uno desmoldable. Si allá en casita tienen cualquier otro molde, nada más póngale una capita de aceite para que no se vaya a quedar. Aparte, esto los venden en el ¿Podría mercado. batir esto con batidora? ¿O No. tiene que ser con la mano? Con la ¿Tiene que ser mano, manual? sí, porque le quitas todo el aire, Lili, y es lo que no queremos. Ok, vamos a agregar primero una capa, vamos a esparcir. Y aquí encima vamos a poner nuestra jalea de frambuesa, pero la cuajada, Daniel. Ah, Esa no. sí, por eso decía esta. que esta la voy a retirar. Sí, por eso decía, chef. Exacto. Muy bien, lo vamos a poner y A después ver. lo vamos a cubrir con más crema pastelera. Sí, Adelante, señor, adelante. señora, por el calorcito. Se Ya pegó. derritió Se pegó. poco. Pero bueno, Exactamente. esto se pone, digamos, en Se medio. pone encima, lo voy trociendo nada más para que más o menos lo vean. Exactamente, lo ponemos en medio, Ajá. un tantito más. Como Digamos, un pastelito, es el ¿no? relleno. Si allá en casita con más frío, es que aquí la verdad que está la candela pura. Y vamos agregándole. Es que aquí Cocina. somos candela. Sí, Sí, está aparte. Daniel aquí. Lo vamos a cubrir con otra capa. Al momento de meterlo a la refrigeración lo van a golpear para que quede lo más parejito posible. Así de, eres un... ¿No? Mus, No, porque te golpear. portas así. Por portarte mal, Mus. Nada más, chicos, lo metemos a refrigerar. ¿Y listo? Dios mío, ya sé. Entonces vamos a conocer de nueva cuenta los ingredientes Bien. para recordar cómo lo vamos a preparar. Venga, adelante. Ahí van los ingredientes. Son 500 gramos de yogur griego, Y 300 mililitros de crema para batir. media taza de miel de abeja, 10 gramos de grenetina, 300 mililitros de agua para hidratar la grenetina 30 mililitros. Y para la jalea, 30. 400 mililitros de puré de frambuesa. y 8 gramos de grenetina. Ahí está. Mira, voltea para allá, Daniel. Voltea para ¡Ay, allá. no! Así queda. Está espectacular. Ya nada más le ponemos. Sí, ¿Quién lo va a probar? Hazte para allá, Liliana, por favor, que yo lo quiero probar. A ver, ¿ya lo puedo probar? Ya, chicos. Espérame, yo lo pruebo. Espérame. No seas malo. A ver, ándale pues. ¿Te di mucho? Es que se ve delicioso. A ver, ahí voy. Ahí le voy. Muy bien. Chef, qué rico. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Feliz fin de semana. Igualmente, Para ti. también ahí en Nosotros casita. tenemos todavía mucho. ¿A dónde vamos, Daniel? Mucho.